Entramos en materia con un panel muy interesante. En este momento vamos a desarrollar el tema de migrando de la innovación incremental hacia la innovación radical en el ciclo de crédito en ecosistemas digitales. Para ello, tenemos una nómina de lujo para desarrollar este tema. Nos acompaña inicialmente Mauricio Londoño, economista y MBA de la Universidad de La Sabana, con una especialización en estrategias de reducción de costos de la Universidad de Notre Dame, con experiencia también en finanzas corporativas, banca, seguros, construcción, holding de inversiones y ONG, especialmente en optimización de estructura de capital, estructura de balance, presupuestos, proyección de producto, provisiones de cartera, calidad de cartera, rentabilidad por producto y canales. Muchas gracias a Mauricio por estar acompañando en esta mañana. También tenemos a Pedro Torres. Pedro se conecta desde Israel. Tenemos la conexión de Pedro, economista con especialización en gestión de riesgos y control de instituciones financieras de la Universidad de los Andes. Cuenta con experiencia como consultor de riesgo crediticio en leasing y actualmente trabaja como gerente de riesgo de crédito y modelos del banco Falabella. También con nosotros Henry Zimmerman. Henry ya nos avisó, está llegando en este momento a nuestras instalaciones, especialista en gestión tecnológica de la Universidad Javeriana. Cuenta con experiencia como gerente comercial de Pragma, líder de Laboratorio Digital del Banco Popular, CEO de Componente Digital Colombia y actualmente es CEO de Digital Bank Colombia. De manera que vamos a aprovechar entonces la presencia de estos expertos y vamos a comenzar con Mauricio Londoño. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, Mauricio. Por ahí está Pedro. Pedro, ¿estás ahí? Sí, ¿me escuchan? Ahí está Pedro. Mire, imagínese que está. Muy buenos días a todos. Gracias, Pedro. Estaba hablando precisamente, imagínese que estamos hablando de innovación radical y tú estás desde Israel, ¿no es cierto, Pedro? ¿Se escuchó bien? Desde Israel, sí. Entonces, bueno, así es. Ahora los equipos, y quiero antes de empezar y presentarme, que Mauricio nos ayudó en ese ejercicio, pues hablar que ahora los equipos son así. Trascienden los horarios, inclusive hay que preguntarle a Pedro si duerme. Pedro, ¿alcanzas a dormir hoy? No creo, ¿no? Sí. Ah, bueno. Estoy acostumbrado ya al horario. Bueno, eso pasa cuando los equipos, porque digamos, el capital humano se vuelve escaso. Entonces, un poco le contaba a Pedro que vamos a pasar de la innovación incremental a la innovación radical, y yo antes de empezar, y un poco comentaba con Pedro, la intención es primero entender qué es innovación radical, para poder que nos fijemos y entendemos a partir de allí, ¿vale? Y entonces, generalmente en los procesos, en primer lugar quiero, digamos, poner un hito ahí que es importante, es que el 70% de las transformaciones de cualquier modelo fallan. Puede que los fierros funcionen, pero el 70% fallan. Ahí no hay nada, ese es hoy en día, eso es una realidad, es una estadística, no porque no los fierros no funcionen, sino porque no se transforma el modelo. Y quiero dejarlo eso en el sentido, porque cuando hablamos de transformación o de innovación radical, hablamos de dos elementos importantes. Cuando hablamos de negocios, estamos diciendo que estamos cambiando la tecnología, va a desarrollar una tecnología que da valor a los clientes, una tecnología que no conocemos ni que ni siquiera el cliente conoce. Y un modelo de negocio, y el otro elemento es que tampoco conocemos el modelo de negocio que nos permite generar valor al cliente. Entonces, cuando hablamos de innovación radical es eso. Tanto la tecnología es diferente, es desconocida, y tanto el modelo de negocio que nos permite generar valor a nuestro cliente, pues tampoco existe, y tampoco la conocemos. Entonces, crear esas habilidades de descubrir cómo se adapta esa tecnología para generar ese mayor valor a ese cliente con un modelo nuevo diferencial es el elemento que llamamos innovación radical. Y eso, ¿y por qué va a acotación? Generalmente en la industria de servicios financieros, en su mayoría tendemos a la innovación incremental.
a mejoras en eficiencia, en experiencia del cliente, design thinking o metodologías centradas en el cliente y en el consumidor. Eso, y ahí vamos, y seguro que eso es lo que hay que hacer. Sin embargo, ya van a entrar nuevos competidores, y que sí, ahorita Pedro nos va a contar sobre eso. Nuevos competidores donde ya dicen, de hecho, aquí ya anunció el año pasado en INSEAD, uno de los que va a entrar, dice que ya hoy van a entrar al mercado colombiano y tiene una estructura de costo equivalente al 85% de la estructura de costos de los bancos tradicionales. Imagínense eso, ¿qué significa en crédito? ¿Sí? De ese nivel, y estamos hablando y ya hay 3 o 4 que ya solicitaron, creo que ya les dieron permiso para eso, que están cambiando, que pronto van a cambiar totalmente lo que conocemos como una experiencia del cliente o soluciones financieras para nuestro cliente. Bueno, y entonces, Pedro, no sé si querías ahí ampliar. ¿Listo? No, yo creo que está muy bien la introducción. Ok, gracias. Entonces, en eso vamos a trabajar. Entonces, desarrollamos un panel que invitamos a Pedro un poco, que en ese contexto nos hable y nos ayude a responder unas preguntas con respecto al ciclo de crédito. Hola, Henry. Llegó tarde, Henry. Bueno, igual somos tocayo aquí, calvitos. Sí, caída del cabello es que cicatrices de guerra. Inteligencia. Cicatrices de guerra. ¿Ok? Listo, gracias, Henry. Y entonces con Henry también desarrollamos un poco estas preguntas y yo arranco lo siguiente. Y en ese sentido, en ese entorno de transformación radical que va a venir, que va a cambiar inclusive lo que hacemos, cómo lo hacemos, cómo nos acercamos, e inclusive hasta cómo segmentamos los clientes, porque ya no se va por cosas geográficas, sino por etnografía. No sé si aquí ya desarrollaron todo el tema etnográfico, pero el tema es cómo se relaciona el cliente con el dinero, o con sus servicios financieros. Ya no es una segmentación tradicional, eso cambia totalmente esos nuevos escenarios. Y ahora entonces, y ahora si Pedro ahí nos ayuda y Henry nos ayuda, pues hoy en día, ahora más que nunca, debido a la pandemia, los clientes van a dedicar mayor acompañamiento, asesoría, atención personalizada para el ciclo del negocio, el ciclo del crédito. Entonces, la idea es cómo alineamos estos nuevos canales, ¿sí?, que van a operar en el futuro, esos nuevos canales, esas nuevas formas de operar con la personalización y los asesores especializados. Si quieres, Pedro, dale empieza y luego Henry nos ayuda y nos complementa, ¿vale? Gracias. Dale, pues. Bueno, eso que mencionas con respecto a todo el tema de acompañamiento y cómo se están alineando como esos dos extremos, ¿no? El tema digital y el tema de la atención personalizada, ¿no?, a través de los asesores. Es un gran desafío. Yo creo que el tema está muy acompañado al conocimiento del cliente, de identificar muy bien esas necesidades que estos clientes tienen. Muchas veces el cliente tiene la necesidad, por lo general, de siempre acudir como a ese asesor, de tener ese contacto como muy personal. Yo creo que toda esta crisis nos transformó, estamos migrando a este esquema un poco más digitalizado. No obstante, ese cliente todavía siente que debe acercarse en ciertas ocasiones como a la oficina, ¿no? Como que de pronto mantener todavía cierta relación. Yo creo que todavía estamos rompiendo ese paradigma, a pesar de que estamos avanzando un montón en todo el tema de la digitalización, en que aún así el cliente necesita tener un poco más de contacto. ¿Cómo deberíamos evolucionar ahí en ese aspecto? Yo creo que todo el tema de los chatbots, de cómo accede el cliente a través de las herramientas de las apps de los diferentes bancos o de WhatsApp, que se ha vuelto ya como tan popular, es que ojalá detrás tengamos una herramienta bastante robusta de entendimiento, de que hayamos absorbido bastante como todas las diferentes inquietudes que puede llegar a tener el cliente, y que ojalá sea mucho más sencilla la respuesta y que sea mucho más amigable la forma en que nos comunicamos con nuestros clientes a través de estos canales, para que de cierta manera no sea como tan brusco el hecho del cambio a requerir todavía
una atención personalizada. En la medida que avancemos en entender mucho más esas necesidades y que construyamos, como así decirlo, una biblioteca de todas esas inquietudes y de los temas básicos que el cliente siempre está consultando, seguramente seremos más capaces de atender al cliente de esa manera digital, y en casos ya muy específicos, sí tener perfiles o asesores muy especializados para que atendamos a nuestros clientes. Bueno, yo tuve la oportunidad en mi vida pasada de trabajar en un banco del Grupo Aval y hacer parte del laboratorio digital del Grupo Aval. El primer proyecto que nosotros montamos fue un proyecto asociado a la gestión de cobranza. Y la premisa de ese proyecto se soportaba, por ejemplo, ¿en qué? En la personalización para esa gestión de cobranza. Ahí todas las entidades tienen data, pero esa data no está siendo bien aprovechada. Entonces, de alguna forma, lo que se buscaba a través de modelos de Machine Learning, modelos que además hoy son disponibles para todos a través de las startups o de empresas de gestión de cobranza, permitían básicamente saber desde mi comportamiento cuál era la mejor forma de acercarse a mí. Si yo todos los meses tengo un saldo en la cuenta, si yo tengo autorizado un débito automático, ¿por qué me tienen que llamar? ¿Sí? Y además, ¿para qué botamos plata en el envío de un mensaje de texto? Entonces, o en una llamada. Entonces, es súper importante el aprovechamiento de los datos, bien aprovechado con las tecnologías que hay alrededor de la personalización, bien sea en la gestión de cobranza o bien sea a través de un producto. La Caixa en España hace una evaluación hace 2 años sobre qué tan importante es todavía para el ser humano relacionarse en un mundo que es digital. Y la respuesta fue que el 57% de los clientes de la Caixa necesitaban un proceso de relación. Para mí el tema de los bots, y es algo que pronto discutiremos más adelante, es totalmente frustrante. Si nosotros nos acercamos a un bot en Claro, en la ETV, ahora con los temas de celular que tenemos, parece que fuera diseñado para enredarnos y casi que obligarnos en pleno COVID a ir todavía a una oficina para poderlo gestionar, que fue la forma como yo pude cancelar, por ejemplo, mi cuenta en Claro. Entonces, el proceso de Caixa, ¿en qué termina? Termina en la creación de algo que se llama gestor digital. ¿Sí? Le han cambiado el nombre a gestor de relación, gestor financiero, gestor bancario, pero ese gestor digital es ese punto de contacto todavía que requieren los clientes, con una diferencia, es único. Ese modelo lo tiene ya en algunos casos Bancolombia, que es único. Henry Zimmerman será el contacto siempre en el banco para poder atender a Laura. Es el único contacto. Cualquier cosa que yo necesite, lo manejo a través de ella. ¿Qué se genera? Se genera una relación. ¿En qué me apalanco para poder resolver con rapidez y con impacto? En las herramientas, soluciones digitales y los procesos mejorados que tengo disponibles para poderlo hacer. ¿Se van a acabar las oficinas? Yo creo que todavía no. O sea, creo que falta mucho, porque el punto de relación, el punto de contacto en un ser humano que es social, tiene que existir todavía en el mundo digital. Sí, perfecto, Henry, y atacaste un elemento muy importante y creo que tú no lo puedes responder adicional. Y es que arranqué diciendo que muchos de los procesos de transformación, alrededor de un 70%, fallan cuando uno se va sin tener en cuenta lo humano. Creer que la gente no necesita ayuda, una voz cálida, eso a veces es decirse algo que desconoce uno de su cliente. Y es en realidad, es verdad, el 70% de los proyectos que uno trabaja fallan. Y es así, pero aquí lo importante, un poco lo que dijo Henry, mire, él les habló de un insight, ¿cierto, Henry? Es eso, aprender a escuchar esos insights es la clave. ¿Sí? Y que Pedro también lo tocó. Aprender a entender, la data existe, pero tenemos que entender el insight, la gente cómo se siente en relación a su cliente, relación a su valor o a su deuda o al servicio que tiene en relación a eso. Wow, se va a agotar la batería. Y ese es el elemento esencial que debemos seguir trabajando, que nunca hay que desconocer, que sin duda vamos a
facilitar con la automatización, pero los procesos siempre deben tener en algún momento algún contacto humano porque la gente a veces necesita ayuda. Y eso es una realidad como experiencia de cliente. Henry, gracias. Con gusto. Seguimos. Oye, tú y yo parecemos un grupo de bachata de República Dominicana. Le voy a contar, ¿sí, usted no sabía, sí. Le voy a contar ahora, tuvimos el mismo jefe. ¿Sí? Sí, nos daba igual de palo, igual. ¿Dónde usted trabajó que dijo que había Banco Popular? ¿Es que usted? Sí, señor. Sí. Nos daba igual de palo, no se preocupe. Bueno, segundo, y ahora hablando un poco, y es que sin duda ya estamos pasando, estamos en una época que se llama post-crisis, ¿no? Un poco post-crisis de pandemia, pero aquí hay unas premisas fundamentales que deben orientar la reactivación de los negocios. Sin duda, y la pregunta es, ¿cuál va a ser el papel de la tecnología, la digitalización para acelerar ese proceso de recuperación? Pedro, te escuchamos. Dale, el alcance es todo, o sea, la tecnología y la digitalización pues llegaron para quedarse con con esta gran crisis. Y como mencionabas hace un segundo, como mencionaba Henry, seguramente y con todo el tema físico no va a desaparecer. De hecho, vamos a convivir con ese esquema físico digital. Entonces, como mencionó, aparte de eso, aún así seguiremos en este mundo digital con esa transformación, entendiendo mucho la data que estabas mencionando hace un segundo, en donde a través de todo lo que, digamos, que podamos aprender de estos clientes, podremos llevarlos a ese proceso como de reactivación económica. Entendiendo básicamente qué es lo que quieren nuestros clientes, los productos que han venido adquiriendo, entender las dificultades. Durante esta pandemia nosotros veníamos, digamos que bajo una premisa de cierta velocidad, yo creo, en donde pues nuestros modelos, bien sea de riesgo de crédito, venían con una historia específica y entramos en un Big Bang, en donde automáticamente tuvimos que cambiarnos el chip y empezar a buscar otras fuentes de información como para también entender un poco la situación que está ocurriendo, ¿no? Entonces, todo este proceso como de reactivación definitivamente va a buscar es que entendamos mucho de la otra data, la data no tradicional, y que sigamos profundizando en esa misma información para darle una continuidad a ese conocimiento que nosotros tenemos de nuestros clientes, que incluso se acogieron a todo este tema de alivios y de apoyos que pues se promocionaron con el gobierno. Entonces, seguramente el acceder a esa nueva fuente de información, a salirnos un poco de lo tradicional, nos va a ayudar también a que incentivemos de mejor manera todo este tema de reactivación económica y que haya un esquema mucho más acelerado. Nuevamente, salir de esta crisis venimos muy cambiados. Entonces, yo creo que eso es lo que nos va a ayudar bastante en empezar a profundizar en esa información no tradicional. Gracias. Henry. Claramente, a ver, nosotros todos hablamos de transformación digital, ¿sí? La realidad desde mi experiencia es que deberíamos hablar más bien de transformación. Y la transformación digital es un habilitador de un proceso de transformación organizacional en general. Cuando uno comienza un proceso de transformación en la organización, y por acá tengo clientes míos de ese proceso, el componente cultural es vital, es fundamental. Yo personalmente, les cuento así muy rápido, fui víctima de COVID en noviembre, durísimo me dio, yo pesaba 93 kilos, hoy estoy pesando 78 kilos después de ese proceso. Me da envidia. Sí, no joda, no debería darte. Pero ¿sabes qué es lo bacano de esto? Que ese proceso de transformación desde el COVID, que me generó a mí, hice parte del 30% de los que sufren ataques de pánico y ansiedad y depresión. La depresión no me tocó, pero los otros dos sí, implicaron para mí comenzar a hacer cambios. Y comencé a hacer como un símil, ¿sabes qué? Un símil entre cómo el ser humano se transforma y cómo se transforman las empresas. Y entonces me di cuenta que el ciclo Lean Startup es totalmente aplicable al ser humano, porque los kilos que bajé
implicaron mejorar dieta, médico funcional, psicólogo, ejercicio. Me he leído cuántos libros se han imaginado, como hacen las empresas con la transformación digital. Me leí uno que odio, pero que llevo 5 días usándolo, que es el famoso Club de las 5 de la mañana. Yo odiaba madrugar hasta hace 5 días, que tomé la decisión de comenzar a madrugar y manejar una rutina diferente. Pero ¿saben qué es eso? Disciplina. No hay forma de hacer transformación en una empresa si no hay disciplina, y no hay forma de transformar el ser humano si no hay disciplina, y no hay forma de llegar a equipos de excelencia si no hay disciplina. ¿Disciplina alrededor de qué? De que yo tenga un propósito. Cuando yo me levanto a las 5 de la mañana es porque tengo un propósito. Cuando la empresa comienza el proceso de transformación es porque tiene un propósito. ¿La tecnología es un habilitador importante en el proceso de transformación? Sí, tal vez de los más importantes. ¿Y la experiencia de usuario? Creemos que la transformación es habilitar un app. O sea, yo lo escuché al principio, todos salían corriendo a decir un app. Hablaban de innovación y comenzaron a dejar pocillitos, platicos, cuadernitos que decían somos los más innovadores, entramos a la cultura de la innovación. Olvídate, eso es práctico, es del hacer. Por ejemplo, la Caixa dice que yo escucho, hablo, hago, acción, escucho y actúo. Experiencia de usuario es un habilitador vital en la transformación, clave. Las áreas de servicio ahora se ponen un loguito y dicen, somos experiencia de usuario porque hicimos un curso. No, señor. Realmente, ¿cómo trabajo la experiencia y vivo la experiencia y acompaño la tecnología desde la experiencia? ¿Cómo acompaño la tecnología desde las capacidades de analítica? ¿Cómo acompaño la tecnología desde la gestión de riesgo? ¿Cómo la acompaño desde las capacidades legales? ¿Cómo la acompaño para la auditoría? Es un proceso complejo. Es importante la tecnología muchísimo, pero no es lo único. Sí. Y no solo cuando habla de disciplina, supongo, Henry, habla de la disciplina del cambio, ¿no? Sí, señor. No es la disciplina del objetivo. No es la disciplina de llegar, sino del objetivo. Y tú lo decías un poco, por eso es importante fallar rápido y aprender rápido, porque es de la disciplina del objetivo. No es que hay que llegar qué día, claro que por supuesto hay que hacerlo, pero es desde la disciplina de aprender y así accionar el cambio. Y hay algo clave en lo que acabas de decir. Cuando me voy a parar. Cuando uno habla de, así ya parecemos ahora sí un grupo de merengue. La coreografía. Cuando uno habla de esos procesos de cambio y uno habla de esos procesos de transformación, claramente todos tenemos que tener un propósito. Entonces, las primeras discusiones que uno tiene que hacer tienen que ir alrededor de ese propósito. Pero también a veces vamos en el detalle de lo que dicen los libros y entonces los libros dicen eso, dice tienes que equivocarte rápido y barato. Pero el barato es clave, porque cuando uno comienza un proceso de transformación y por ejemplo se apalanca en la innovación, ¿qué es importante? Generar algo que yo llamo la estrategia de confianza. Cómo los primeros proyectos generan confianza para que el resto de la organización me siga. ¿Cómo se transforma una empresa finalmente? ¿Saben desde qué? Desde el ejemplo. ¿Quiero transformar a toda la empresa? No. Tus primeras células, las células que van a dar resultado o las células que se van a equivocar y van a mostrar cómo aprenden para la siguiente. Y desde ahí comienza a tener gente, como pasaba con nosotros, que comienzan a llamarnos o me buscan en LinkedIn y dicen quiero hacer parte de su ecosistema o quiero hacer parte de su laboratorio, quiero hacer parte de la célula. Lo que no está permitido en la transformación y en la innovación, y en eso quiero ser claro, es la negligencia. Estamos innovando, choque, lávese las manos con alcohol ahorita, ¿sí? Estamos innovando, hicimos algo espectacular, jefe, pero me equivoqué y la equivocación vale $1 millón, pero como estamos innovando y nos podemos equivocar, la negligencia no vale, ¿sí? Pedro, ¿ahí querías hablar y complementar? Sí, yo creo que quería complementar ahí eso es muy importante. Yo creo que hemos, digamos que transformado a querer sacar como productos rápido, a desarrollos muy rápidos, y al contrario, tenemos que tener bastante cuidado justamente en eso, ¿no? Yo sé que claramente la velocidad es un tema que nos apremia por todo lo que ha venido sucediendo, pero tenemos que tener muy claro que tenemos que validar todo el tema de los controles, todo lo que tiene que ver con las matrices de riesgo asociadas
a estas transformaciones, ¿no? A que no tengamos ningún problema justamente en la velocidad de irnos a desarrollar nuevos productos y que no dejemos aislado alguna visión estratégica que tenga cada una de las diferentes entidades. Entonces, sin duda alguna, sí es muy importante que no vayamos a cometer esos como errores que mencionaba Henry, que pueden ser más costosos, más dolorosos en toda esta transformación. Sí, sin duda. Y Henry, pareciera una coreografía, pero no lo es. Lo que pasa es que no puedo estar sentado, eso sí lo confieso. Entonces, y lo que sigue y quería, digamos, compartir con ustedes es, sin duda, la tecnología nos va a ayudar a cambiar, pero también en nuevas formas organizacionales, ¿no? Metodologías ágiles, los squads, las tribus, ¿sí? Todo ese ejercicio que vale la pena interesar porque además tiene que cambiar la forma como organizamos. No significa que no haya disciplina, sino una disciplina diferente, ¿sí? No significa que no haya estructura, sino una estructura diferente. Y pues eso que quisiera compartir con ustedes, o que si nos pueden compartir como su experiencia en esas nuevas modas, modelos de organización, porque además porque no nos podemos demorar, yo no puedo demorarme 2 años para hacer un proyecto, eso no se puede, ¿sí? Necesito cosas muy rápidas o que pueda accionar muy rápidamente. Dale, Pedro, ¿nos puedes ayudar ahí? No, creo que es básicamente muy amarrado o alineado a lo que acaba de mencionar. En efecto, el tema de que nos organicemos de mejor manera en cada una de las diferentes áreas va a permitir generar productos mínimos con resultado. El objetivo acá es no perder una visión claramente estratégica del banco o de cada una de las diferentes entidades para que podamos abordar. ¿Cómo se han venido, digamos que transformando, digo yo, todos los equipos de trabajo en estas metodologías que tú acabas de mencionar? Todo eso es la agilidad, todo el tema de Scrum, de trabajar como por hilos específicos, equipos de trabajo que entienden el objetivo final y van migrando en diferentes actividades, cómo desarrollan el producto pues como tal que se quiere llegar a lograr. Pero los equipos han venido migrando en ese sentido en cuanto a cómo aprovechan la información que se tiene y cómo se subdividen cada una de las diferentes áreas dentro de, en este caso, los equipos de riesgo de crédito o los equipos de riesgo, donde es muy claro que la información, una vez la tengamos muy bien organizada, muy bien tratada, y tengamos un equipo también que sea capaz de absorber toda esa información y generar insights mucho más rápidos y veloces, nos está generando claramente esos esquemas de organización. Anteriormente, de pronto teníamos muy separadas las áreas, no entendíamos muy bien dónde estaban los datos están como muy, digamos que desorganizados, por así decirlo, en ciertas organizaciones. Hoy en día hemos venido migrando a unos esquemas donde la información está un poco más centralizada, mucho más organizada, más estructurada, y de esa manera permite que todas las áreas absorban esa información, capturen y los equipos sean mucho más veloces al momento de generar decisiones e insights para la organización. Yo creo que en eso es lo que visualizo cómo se ha venido transformando todo ese tema de agilidad y de transformación en cada una de las diferentes entidades. Y quiero agregarte algo un poco para que nos ayudes también ahí, Henry, y cuando nos volvemos incómodos en esas metodologías ágiles, ¿qué pasa? Es un buen punto. Muy bueno. Yo les voy a pedir un favor acá. ¿Quiénes están familiarizados con el tema de agilismo? ¿Saben qué es el agilismo? Levanten la mano, por favor. Ok, como un 30%, ¿sí? ¿De dónde nace? El agilismo es súper importante porque casi que todas las organizaciones se están moviendo al agilismo, pero muchas veces sin tener claro el propósito. Entonces, el agilismo como método, y aquí los coaches sufren cuando uno habla de metodología, porque ellos dicen que no es una metodología, sino que es una nueva forma de vivir la empresa. Entonces, el agilismo es un medio para llegar a algo, y es a llegar a una organización con una dinámica de trabajo diferente, ¿sí? Ahora, ¿de dónde nace el agilismo? Básicamente en los Estados Unidos, varios desarrolladores hace algunos años se sentaron y dijeron: esta vaina no está funcionando, me piden que haga A, termino haciendo B, los proyectos se demoran X años, hay una desviación normal de presupuesto, las capacidades instaladas de los equipos no dan abasto, nos demoramos
O sea, todo el tiempo del mundo y todo el mundo está molesto, además clientes molestos, áreas internas. ¿Qué hacemos? Entonces definieron una forma de trabajo. Hay muchas formas ágiles, pero tal vez la más conocida es Scrum. La sugerencia y la recomendación es que lean sobre Scrum. El manifiesto ágil es súper cortico y las condiciones básicas de cómo se trabaja en Scrum o la forma de trabajo en Scrum son 12 páginas, no es más, ¿sí? Pero ahí saca uno cositas que son interesantes. Entonces, el agilismo permite que la dinámica de la organización sea rápida y un poco como tú lo explicabas ahorita, nos podamos equivocar rápido y barato, pero parte de una premisa que es interesante. Adivinen qué, nadie sabe lo que quiere hasta cuándo ve algo. Entonces la premisa es esa, la premisa del agilismo es que yo voy generando valor de manera repetitiva en ceremonias que se hacen de manera semanal o quincenal, en la que yo permanentemente te estoy presentando cómo voy avanzando y a partir de lo que tú estás viendo me vas dando retroalimentación y vamos mejorando el producto o servicio que estamos desarrollando. Ahora imagínense una bicicleta, ¿sí? Cuando yo trabajo los temas con mis clientes o estaba por ejemplo en el laboratorio, yo similaba la bicicleta, imagínense una bicicleta bajando, la llanta de adelante es el laboratorio digital, ¿sí? o los squad trabajando ágiles, y la llanta de atrás, adivinen qué es, el resto de la organización, porque cuando yo hablo de agilismo tiene que haber sincronía entre la llanta de adelante y la llanta de atrás. Un rol como el mío, por ejemplo, de líder del laboratorio o líder de transformación, tiene que lograr la cadencia entre la llanta de adelante y la llanta de atrás. Y les voy a contar una experiencia. Arrancamos nosotros, célula ágil, a toda, y se nos olvidó el banco, y el banco atrás no andaba ágil. La bicicleta, ¿cómo se fue? De cabeza. ¿Qué tarea tengo que hacer? Irme atrás y decir, necesito que habilites ese equipo para que se mueva ágil. Imaginen, o sea, la verdad, no me querían mucho, pero parte del rol, ¿cuál es? Lograr esa cadencia entre la llanta de atrás y la llanta de adelante, ¿en pro de qué? En pro de un objetivo y un resultado. Y vuelvo y juega lo que decía ahorita para terminar. ¿Cómo arranco? Con una célula. Monten la primera y comiencen a acercar el resto de la organización. Lo que Pedro decía es vital, es el trabajo ágil implica acercar a las demás áreas. Entonces intenten por lo menos tener 2 horas, 3 horas, donde todo el equipo interdisciplinario acompaña a la célula y hagan parte de la célula. El logro de un equipo ágil no es del squad, el logro del equipo ágil es de todos, porque sin riesgo, sin seguridad de la información, sin la auditoría, sin abastecimiento, sin talento humano, sin el área comercial, es imposible que los resultados al final se den. Y proponiendo adicional, cuando nos vemos incómodos, Henry, ¿cómo lo ves? Porque voy a preguntar, una unidad de negocio que se desarrolló de una forma pero ya no es, y eso sí que incomoda. Sí. Y mucho. Pero hay algo que es clave y duro. En la transformación no todo sobrevive. Cuando la organización entra en una dinámica tan fuerte que la cultura comienza a cambiar, hay gente que solitos se salen, o sea, toman la decisión y dicen, no, yo no juego aquí más con este man, ¿sí? O sea, este negro persiguiéndome a mí todo el día, este negro soy yo, ¿sí? Que no hayan temas de racismo ni nada, soy yo. Este negro me persigue a mí todo el día, no me lo aguanto más, no me adapto a esa cultura, no quiero trabajar así, y se salen. Y nosotros como organización tenemos una responsabilidad y una obligación, y es intentar llevarte a que te unas, pero si no quieres hacerlo, ¿sí? Hay que tomar decisiones. Así es que puede ser normal que en esos procesos de transformación entre un 20 o 30% de la organización cambie a mediano y a corto plazo. Gracias, Henry. Es muy doloroso, ¿no, Henry? Y de verdad, no es un tema, a veces es bueno tener algún acompañamiento adicional, porque la verdad, de verdad es muy doloroso. O sea, de llorar uno no se baja, ¿no? Yo por lo menos no me he pasado ahí. Y bueno, y yo les pregunto a ustedes dos, ¿qué recomendaciones les daría el grupo directivo de este tipo de organizaciones para llevar
con este momento de transformación, que seguramente va a ser radical, llegarlo a ese buen término sabiendo que no todos los proyectos de transformación funcionan. No todos. Por más que queramos, no todos. Hay culturas que emergen ahí dentro de esos proyectos que no permiten que se desarrollen. No todo se puede. Eso también es verdad. Dale, Pedro, ¿nos puedes ayudar ahí? Creo que ahí continúo con lo que mencionaba Henry. Definitivamente el hecho de que todas las áreas se involucren y que la primera línea, digamos que directiva, esté súper enterada de todos los diferentes movimientos, va a ayudar que esa sinergia y esa cadencia que se mencionaba se mantenga. O sea, definitivamente si desde la cabeza no hay un lineamiento de que claramente todos están dirigiéndose hacia un mismo objetivo y que cada uno es dueño y responsable como de su mismo riesgo también dentro de la entidad y que estamos apuntando a nuevos desarrollos de nuevos productos, definitivamente no va a haber nada, digamos, que próspero al respecto. Entonces yo creo que desde ahí arranca todo, que el dolor también arranque en cada una de las primeras líneas y que cada uno interactúe de la mejor manera para que de esa forma el seguimiento desde esa cabeza sea mucho más clara hacia una estrategia de largo plazo y como objetiva. Miren, yo creo, tal vez de las cosas más difíciles acá tienen que ver justamente con cómo se alinea el equipo directivo. Entonces yo digo, ¿sabe qué? Yo soy consciente de que yo quiero hacer un cambio, pero ¿y cómo lo logro? ¿Cómo llevo a mi jefe? ¿Cómo llevo al presidente? Y aquí en la dinámica de empresas no es igual una empresa familiar, que tiene unas dinámicas diferentes, a otro tipo de empresa, ¿cierto? Porque las empresas familiares son todavía mucho más complejas en las decisiones y en la forma como se trabaja en una empresa familiar. De por sí, el diplomado creo que es de juntas directivas de los Andes, tiene un capítulo especial sobre el trabajo en empresas de familias y cómo debe ser, por ejemplo, la estructura de una junta directiva para empresas familiares. Entonces, lo primero que yo recomiendo para poder uno alinear al equipo directivo, básicamente es hacerlo a través de que pinten su ecosistema, o sea, pinto mi ecosistema, ¿sí? Y digo, bueno, ¿quién me puede ayudar? Del gobierno. Entonces digo, Impulsa, Mintic, y comienzo a monitorear todos los eventos que se van generando desde ahí. Voy a otro lado y digo, ¿quién más es cercano dentro de mi ecosistema? Cámara de Comercio, ¿cierto? Entonces es el otro que es clave. El tercero, importante, amigos, que además en procesos de venta son claves. Hago el circulito, en amigos siempre hay alguien de los amigos de la universidad, compañeros de trabajo, del esposo, de la esposa, que van moviéndose en temas de transformación. Entonces hago el circulito acá. Aliados, proveedores. Los proveedores son claves en tu ecosistema. ¿Cuáles son esos proveedores que te pueden ayudar? Competencia. Hay competencia con la que tenemos buenas relaciones. A mí me parece súper bacano en este modelo de transformación ver cómo los bancos van entre ellos y se cruzan en laboratorios y cómo se cruzan, ¿sí?, en reuniones en países para poder uno aprender del otro y abren su barrera que antes era casi que imposible que pudieran estar juntos. Y Henry, sería ideal, ¿no? Digamos, inclusive se compartan, inclusive digamos, el repositorio de los proyectos en que van. Que comparten, no lo cree, pero sí, se comparten los proyectos. Entre otras porque hay sinergia, ¿no, Henry? Sí. Porque eso es muy costoso. Sí, sí. Mi presidente del Siempre Se Puede decía que a él no le daba pena presentar la estrategia a todo el mundo, porque él decía, es que el problema no es la estrategia, el problema es hacerla. Entonces, ¿quieren conocerla? Acá está. Hágala, eso es otra historia. Eso sí, la fórmula es mía. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes ya tienen pintado su ecosistema, lo que tienen que hacer es coger a ese jefe e invitarlo a ver, compartir con personas de su mismo nivel cómo ha sido esa experiencia de la transformación y cómo ha sido ese proceso de la transformación digital. Porque en la medida en que él vea qué funciona y qué no, él comienza a alinearse con el camino. Pero si yo comienzo ese proceso de transformación solito, sin que ellos tengan referencia, a menos que ya tengan un pasado en esto, es muy difícil ese proceso de alineación y de conversión. No sé si con eso
Contestaste perfecto, y ese sin duda es un elemento esencial, y un poco lo que dice Henry es que nos toca educar o evangelizar a nuestros propios jefes. A algunos nos gustará, a otros sí, eso es parte del ejercicio, pero sin duda sí toca. Es parte, porque hay que hacer esa evangelización para participar en ese proyecto y para que todo nos fluya en el momento que corresponde. Y una cosa que es clave, en los procesos de transformación, el desarrollo de capacidades y formación no es igual para todo el mundo. Por ejemplo, ágiles, en los equipos ágiles, a pesar de que el modelo habla de autogestionarse y que todos estamos al mismo nivel, hay un rol que es muy importante, que es el product owner, que es el dueño de producto, es el que da las definiciones de producto y de cómo va avanzando la célula de trabajo. Les tengo que confesar que cuando yo escuché agilismo, yo dije, no, yo me tengo que certificar. Entonces voy a certificarme en Scrum Master y voy a certificarme como Product Owner, y apareció el coach ágil y me jaló de las orejas, que las tengo chiquitas, me jaló y me dijo, no señor, la formación para las células es una, la formación para gestionar y gerenciar equipos es otra. Entonces las capacidades de la célula y las capacidades del quien las administra son diferentes. ¿Listo? Entonces en transformación tenemos que estar claros, dependiendo de los diferentes niveles de organización, qué capacidades necesitamos desarrollar o qué capacidades en ese proceso que acabas de decir tan importante de evangelización necesito que se refuerce entre un nivel y el nivel directivo y el nivel de ejecución. Sí, justamente ahí está toda la relación de cada una de las digamos que las cabezas de esa primera línea, ¿no? Gestión humana, súper alineado con claramente las necesidades de cada área, entender muy bien ese tipo de perfil, tal cual lo que acabas de mencionar, eso es súper importante, que no ya estamos a tener como no claridad de realmente a qué tipo de perfil es el que necesitamos, y si no, toda la organización va a estar yendo hacia diferentes vías. Sí, súper alineado. Incluye hasta inclusive los sistemas de evaluación y remuneración, ¿no? Digamos, cambia totalmente. Otra cosa. Ese punto es brutal. Otra. Sí. El aliado 1A en transformación para uno hay dos áreas que para mí son claves, que son abastecimiento y talento humano. Las áreas de abastecimiento, porque el modelo de contratación de un área de abastecimiento normalmente es, usted me entrega un requerimiento y contra eso yo cotizo. Imagínate si tú te acercas a un área de abastecimiento y le dices, es que yo no estoy tan claro qué es lo que quiero lograr al final. Y entonces me dice, no, pues usted no me escribe, no puedo. Y le dice, pues lo que necesito que cotice son horas de trabajo, sí, pero sin tener o sea, sé el objetivo que quiero como propósito, pero ese cómo todavía no es tan claro para mí porque lo va a construir. Las áreas de abastecimiento no están listas para eso. Lleguen a las áreas de selección. Las áreas de selección están súper enredadas porque yo tengo un perfil y unas capacidades, y esas capacidades y ese perfil cambian. Casi que la invitación que les hago es que ustedes analicen cuáles van a ser las profesiones más buscadas en los próximos 5 años, y algunos de nosotros podemos estar muy lejos de esas profesiones, ¿sí? Pero muy lejos es muy lejos. Entonces estamos a tiempo de volver a estudiar y encauzarnos por el camino, si es que lo queremos hacer. No, nadie nos obliga a que lo tengamos que hacer. Las áreas de selección también necesitan ese fogueo con las otras entidades para poder entender que cambian, y el modelo de compensación es durísimo. Y se los confieso, llegar a un área donde se supone que yo soy el jefe y me gano una platica, pero llega un man que se llama científico de datos. O sea, agárrate, científico de datos, ¿sí? Y el científico de datos gana más que el jefe, ¿sí? ¿Por qué? Por el valor que él genera, no por el estudio, ¿sí? Y no es que yo no genere valor, pero en todos los proyectos ese científico de datos hacía que la captura de valor fuera muy dura. Nosotros en los primeros 9 meses generamos varios millones de dólares alrededor de los procesos de analítica y en la gestión de cobranza, pero apoyándonos en esos científicos de datos. Entonces en la organización el tema ya de compensación no necesariamente tiene que ver con una estructura jerárquica. Yo los invito a que ustedes miren una estructura jerárquica, ¿sí? De 1870, la que quieran, de los Estados Unidos, de Revolución Industrial, y la comparen con una estructura jerárquica acá y se van a dar cuenta que es exactamente igual, no han cambiado.
pero los modelos de compensación sí, ¿sí? Y los modelos de compensación en la transformación están enloquecidos, creo yo, o sea, les doy algunos datos. Yo tengo 2 unidades de negocio en Colombia, una que se llama Componente Digital, que es de transformación digital, consultoría en procesos de transformación y todo lo que tiene que ver con automatización y mejora de procesos, y tengo una fábrica de desarrollo, ¿sí? Esa fábrica de desarrollo vende soluciones transaccionales para entidades financieras. Aquí el Banco Falabella es uno de mis clientes, Davivienda es uno de mis clientes, el Banca Empresas. Los costos de los desarrolladores en los últimos 2 años, se duplicaron. ¿Sí? Se duplicaron. Y cuando uno dice, es que hay 800 vacantes, todos estamos enloquecidos buscando esa gente, pero esa capacidad de desarrollo en todas partes se voló. ¿Qué pasa si yo contrato un desarrollador que gana más que tu jefe? O que tu jefe, o que tu jefe, o que mi jefe. Pero es una realidad de mercado. Hay que adecuar a las empresas, ¿sí?, en ese proceso. Sí, eso es un cambio muy fuerte, digamos, dentro de la cultura individual, sobre todo de entidades muy tradicionales, ¿no? Digamos, eso no es tan sencillo ni tan simple, y lo que acabas de decir, conseguir esos skills no son tan fáciles de llenar, porque razón por la cual, por ejemplo, Pedro puede estar en Israel, otro en Australia, otro en Austria, o por lo menos a mí me tocan los equipos así, y esa es la realidad. De verdad. Hoy en día tenemos equipos por todas partes. O sea, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos equipos en la India, en Chile, y nos hemos empezado como a transformar un poco, ahí contando como desde la óptica del banco. Los equipos han empezado como a evolucionar, que es lo que mencionaba también Henry. Ya los equipos ahora apoyan desde otro país, desde otro negocio, porque también la búsqueda de ese tipo de perfiles se ha vuelto bien compleja. O sea, totalmente lo que acabas de mencionar, y justamente en algunas ocasiones ese tipo de perfil se encuentran en algunos otros países. Entonces ahí empieza a haber esa sinergia de cómo se apoyan los negocios. En nuestro caso tenemos un gran apoyo de esta gran célula digital, por ejemplo, nuestra célula la apoya y la impulsa, se impulsa desde Chile, y eso, digamos, que también ha dado como ciertas vistas de los perfiles que se buscan para diferentes actividades. Una pregunta chiquita, ¿cuántos de los que están en este auditorio siguen trabajando virtualmente? Levanten la mano, por favor. Ok. ¿Cuántos quieren seguir trabajando, prefieren trabajar virtualmente? Levanten la mano. Ok. 2 de confianza, Francisco y alguien más, tú si me puedes ayudar, o tú. ¿Por qué prefieres trabajar físicamente que en...? Como tienes el tapaboca, te va a pasar él. Gracias, Henry. Pues bueno, este tema de la virtualidad lo que ha permitido, digamos que a nivel familiar, es que se pierda mucha intimidad. Y mucha intimidad, obvio, de la familia, pero también del trabajo. Y hay cosas que son solamente del trabajo. Entonces, con facilidad tu esposa te dice, oiga, pero usted si su jefe lo tiene no sé qué, o su compañero no sé qué, o otras cosas. Esas son intimidades que solamente se manejan en la oficina, ¿sí? Y que pues por más que uno tenga la confianza de su pareja, pues hay cosas que se quedan solamente en la oficina. Y te respondo, yo estoy de acuerdo contigo. Buenas tardes. Mira, nosotros solamente estuvimos los primeros 3 meses trabajando remoto con todo el equipo. Somos una fintech, prestamos servicios financieros apoyados en tecnología, y el equipo total de la empresa son conmigo, que soy el gerente general, 25 personas. Sin embargo, en esa temporada que estuvimos trabajando desde las casas todos, los indicadores de productividad cayeron bastante, sobre todo a nivel comercial. Los tiempos de las áreas de operaciones, de analistas, de formalización de los negocios, nosotros normalmente ese tiempo se tarda entre 2 y 3 horas y pasaron a 6 horas. El tema de las reuniones, coordinar una reunión de 6 personas del equipo, el que no se le iba la energía, el que no tenía internet, el que los hijos venían, que papá no entiendo la tarea. Entonces nosotros la solución que encontramos, comenzamos con alternancia, ¿cierto? Duramos unos 3-4 meses así.
tuvimos que incurrir en unos gastos adicionales de ampliar oficina para la distancia que tenemos más o menos como estamos tú y yo en este momento, pero desde noviembre del año pasado está el 100% del personal trabajando presencial y los indicadores de productividad volvieron a la normalidad. Entonces, que los indicadores de productividad se afecten significan gasto para la empresa. Y eran muy superiores a la inversión que tuvimos que hacer en ampliar un poco la oficina. Y sí, lo que cambiamos un poco fue la forma de atender a los clientes. Pero como ya teníamos las plataformas digitales, porque así nacimos fintech, fue muy fácil. Digamos que de una u otra manera, cuando empezó toda esta locura de la pandemia, nos impulsó el crecimiento, porque gran parte de nuestra competencia no estaba preparada y se demoraron unos 6 meses. Pero es eso en general, el tema de la presencialidad. Gracias. Muchas gracias, muy valioso de cara a las nuevas formas de trabajo, ¿sí? Y cómo vamos a lograr que los equipos de los muchachos, de esos que no se hallan, que hoy en día renuncian de un día para otro, se van a volver a montar en esos modelos, ¿sí? Pero acá es clave, a mí me interesa mucho que estés feliz, que no dures 2 horas en un trancón, que el paro general del jueves no te afecte, pero no se puede afectar la compañía porque tampoco entonces voy a tener cómo trabajar contigo. Es un equilibrio todavía y cada organización tendrá su cultura y su forma de trabajo diferente. Sí, pero sin duda lo que... Sí, estamos en un desafío en ese equilibrio justamente, que ahora estos nuevos perfiles también requieren o buscan esa flexibilidad, ¿no? Y también parte de no tener demoras en el traslado y demás. Yo creo que estamos en un desafío total de encontrar el equilibrio que se requiere. Gracias, Pedro, Henry. Cambiando de tercio un poquito para cerrar un poco y para entrar en la discusión del mundo, del tema mundano, de la realidad de nuestros negocios, es que después de toda esa aplicación de políticas generalizadas de congelamiento de cuotas para todo tipo de productos financieros, pues bueno, se viene algo nuevo, se viene un mundo nuevo, una situación nueva, y hay que aprovechar todo el tema de tecnología, digitalización, analítica, para ser sostenible. ¿Qué esperan nuevo con esas nuevas tecnologías para esa nueva poscrisis después del congelamiento, inclusive para el proceso de cobranza propiamente dicho? Dale, Pedro. Creo que lo que mencionaba al inicio, yo creo que no sé, esta pandemia nos enseñó y esta crisis nos enseñó a revolucionar, a buscar información que antes no teníamos o a saberla explotar. Antes veníamos con todas esas ideas de tener otra información, de ver cómo la vamos a utilizar, teníamos los proyectos de estructurarla, de saberla almacenar y demás, pero como mencionaba al inicio, llegamos al Big Bang, llegamos y fue como el despertar y empezar a analizar cómo vamos a aprovechar esta información, y ese es el desafío que se nos viene, es empezar a acomodarnos cómo definitivamente le saco provecho a esa nueva data y al conocimiento que ahora tengo de mis clientes, cómo yo con eso logro conocerlo de mejor manera y a su vez le genero nuevos productos y servicios en pro pues, de este gran cambio que se ha venido realizando. Miren, yo quedé asombrado, los invito a que vean en YouTube o se suscriban a la página de Boston Dynamics y miren cómo la robótica asociada a la inteligencia artificial está andando. Yo me asusté porque yo veía lejos Terminator y hoy en día creo que en 10 años Terminator está, ¿sí? Y creo que en 5 años la gente que tenga dinero va a tener robots de verdad, o sea, robots autómatas en su casa, como también lo está proponiendo el líder de SpaceX. Ahí tenemos Tesla, ¿no? Ya, sí, el humanoide. El famoso humanoide, así es. ¿Cómo es la de los picapiedras, robotina? ¿Qué es que se llama? Sí, sí. Tal cual, literal. Sí, que para hacer actividades. Y miren, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es la capacidad que se desarrolla a través de software y de máquinas para poder anticiparse al futuro. Eso es inteligencia artificial. Cuando un carro, como los Tesla, tiene inteligencia artificial, básicamente lo que él hace es monitorear todas las variables que él puede encontrar a su alrededor
para poder saber si se le puede cruzar un carro, si es un viento, si viene alguien, si viene muy rápido, qué distancia hay adelante, y sobre eso en sus algoritmos él se anticipa. Entonces, esto me parece que es importante porque muchos escuchan de inteligencia artificial, pero no entendemos qué es la inteligencia artificial. La tecnología, como todos los grandes gurús pronostican, que va a cambiar y está cambiando la dinámica en la que nosotros trabajamos, se soporta en inteligencia artificial. Y lo más bonito es que la inteligencia artificial no es lejana, la inteligencia artificial es cercana. Por ejemplo, en el ecosistema de nosotros tenemos una compañía que se llama el Digital Bank. Y en el Digital Bank hay cerca de 1.100 startups que hacen parte del ecosistema de nosotros de trabajo. Y hay una de esas startups que ganó en México antes de que comenzara el tema de pandemia el año pasado, y ellos a través de escucha telefónica son capaces de determinar la emoción que tiene el cliente que está al otro lado del teléfono. Y sobre eso propone cosas para la atención de ese cliente. ¿Listo? Eso es inteligencia artificial aplicada. Los elementos de personalización de los que tú has estado hablando para gestión de cobranza, para venta, tienen que personalizarse. Si ustedes miran la estrategia en el libro de Jeff Bezos sobre Amazon, el concepto que él maneja es el concepto de personalización. Ustedes no se dan cuenta que cada vez que uno entra, ¿sí?, hay temas que son más más cercanos, o sea, las tendencias se van marcando y como que cada vez te va mostrando más lo que tú quieres y lo que tú quieres, y ellos por dentro están aprendiendo. Ahora, si el señor Zuckerberg coge su celular, le pone un papelito a su computador y además voltea el celular o apaga el celular para dormir, es por algo. La escucha activa en los celulares hace parte de esos procesos de inteligencia y de conocimiento, y no es coincidencia, a mí ya me pasó el otro día que le dije a mi hijo: oye, rico unos Doritos, y cuando entré a Google me aparecieron los Doritos. ¡Qué susto! ¡Qué susto! Están escuchando todo el tiempo. Sí. Y yo soy amante de Alexa, estoy en el proceso de automatización de mi casa. Adivina. ¿Sí? El Google… La infidelidad con Alexa es muy jodida. Es muy ¿sí? Dificilísimo. Lo sabe, lo pilla uno en cualquier parte. Venga, pero adicionalmente yo quería inclusive profundizar en estos dos temas, y es que hay dos elementos adicionales que hablas de inteligencia artificial, pero también yo creo que el tema de los smart contracts, y sin duda va a ser un elemento de relación de las operaciones de crédito. No solo por la validación e identificación de los clientes, sino el mismo proceso de originación de clientes. Ahí va a ser un elemento importante, sobre todo para identificarlos. Y segundo, su relación con la ciberseguridad. Qué susto la ciberseguridad, de verdad. Sí, ahí tenemos un desafío, de verdad. Creo que todos, o sea, ese fraude se ha disparado, todo el hackeo, yo creo que se despertó todo ese mundo para poderse aprovechar de cierta manera, ¿no? Creo que es parte de empezar a entender ahora cómo nos protegemos. Sí, me parece relevante. Miren, el tema de ciberseguridad es duro. Yo no sé si ustedes tengan información, los Estados Unidos hace 3 meses le dijeron al gobierno colombiano que tenían que tener cuidado porque se estaban espiando bases de datos desde Rusia y posiblemente desde Venezuela de temas que eran importantes para Colombia. Al parecer, y dice la revista Semana, nosotros no le paramos muchas bolas a eso, y desde Venezuela hackearon una base completa del batallón de uno de los batallones de inteligencia de nosotros, ¿sí? Y esa información está en Venezuela, se la llevaron, ¿sí? El tema de la ciberseguridad es compleja, todos los días estamos viendo cómo caemos redonditos, ¿sí? Gente que tiene, ojo con esto, gente que tiene experiencia, universitarios que escuchan y que tienen un proceso de educación, caen, que te llaman y te dicen: señor Zimmerman, como una amiga mía en Guayabá, en San Andrés, contesta a las 6:30 de la mañana una llamada de su banco que le dice: tenemos un problema, parece que le va a llegar un mensaje de texto, ¿me lo da? Tome, les ocuparon las cuentas, le hicieron el cambio, ¿cierto? Reiniciaron todo el proceso de autenticación y básicamente desocuparon sus cuentas, cayó facilito. Tenemos una responsabilidad frente a los clientes que tienen una buena educación alrededor de la tecnología y lo que esto representa, pero también alrededor de los que no la tienen. Los procesos de biometría, los procesos de onboarding, su evolución
es clave. Por eso, en laboratorios digitales se trabaja algo que se llama las famosas mesas habilitadoras o células habilitadoras. Las células habilitadoras nunca paran. ¿Ustedes creen que yo puedo parar los temas de ciberseguridad, onboarding o biometría en su evolución cuando sabemos que los ladrones están atrás haciendo exactamente lo mismo? Entonces, por eso, Pedro decía algo que es clave. Hay que desarrollar estrategias de producto, estrategias de transformación, pero involucrando a toda la organización. Son equipos interdisciplinarios que se apalancan igual en tecnologías, que se apalancan igual en startups que están evolucionando, ¿sí? Y de ahí creo que viene un tema que toda la vida cuando nos hablaban de investigación, desarrollo e innovación, ese componente de investigación y desarrollo es vivo en todas las organizaciones, no solo para la tecnología, sino para cada una de las áreas sobre las cuales ustedes tienen seguramente alguna responsabilidad. Muchas gracias. Creo que evacuamos todas las preguntas que teníamos. ¿Aló? ¿Se escucha? Creo que evacuamos absolutamente todas las preguntas que teníamos. Sí, yo creo que antes nos quedan unos 10 minuticos. Si tienen alguna pregunta para Henry o para Pedro, con mucho gusto y cerramos aquí. Muchas gracias. ¿Quién se le anima? Hola, buenas tardes. Una pregunta, de hecho, pues para cualquiera de los tres que la quiera responder, y es, lo he visto implícito en donde laboro actualmente y obviamente en otros sitios, y es la, si se puede llamar así, y lo pongo entre comillas, la barrera que se ha creado de pronto entre el tema de la... No estoy escuchando, disculpen. De pronto la barrera que se ha creado, ¿ahí escuchas de pronto mejor, Pedro? No. Ya. Ahora sí, es que hubo un ruido. Ok, decía, retomo ahí, la barrera que se ha creado de alguna u otra manera entre esa necesidad implícita de poder ser ágiles en el desarrollo de herramientas o en la entrega de valga la redundancia, de esos desarrollos, y la barrera que de alguna u otra manera se puede crear en áreas como por ejemplo riesgo, seguridad de la información y demás. Ustedes ahorita hacían una acotación supremamente válida, que es el tema de implicarlo todo como una unidad de negocio, como un equipo transversal, pero en muchas oportunidades desafortunadamente se contempla estas áreas como, si se puede llamar así, claro está, un stopper en el proceso. ¿Cómo trabajan ustedes esas partes o que bajo la experiencia que ustedes tienen, cómo se podría llegar a ser implícita esa agilidad en ese tipo de áreas? Es muy natural que nos vamos a ver siempre como stoppers, como acabas de mencionar, pero creo que el tema de concientizar nuevamente a la primera línea, de que sean como owners también del riesgo, va a cambiar la perspectiva de que realmente somos o que el área de riesgos como tal es un stopper. El momento en el que cada unidad sea consciente de las implicaciones que tiene, digamos, que salir con algún producto, algún desarrollo, todo este tema de los ataques, ciberseguridad, en ese momento se entenderá que realmente no es un stopper y se empezará a trabajar de mejor manera y con mayor sinergia, porque esa es la clave. Esa es la clave. Yo voy a hablar desde mi experiencia y es complemento claramente a lo que plantea Pedro. Yo creo, nosotros por ejemplo en Componente hacemos un diplomado 2 o 3 veces al año y ese diplomado lo hemos tenido que venir especializando. Entonces era inicialmente sobre transformación digital, se montó hace casi 7, 8 años. Ahora desarrollamos uno para talento humano, pero desde hace 3 años desarrollamos uno para las áreas de auditoría. O sea, es desarrollo de capacidades, ¿sí? Pero que aplican, por ejemplo, a las áreas de auditoría. ¿Cómo el área de auditoría puede hacer, por ejemplo, una auditoría silenciosa? ¿Cómo se apalanca en RPA para traer información que le pueda servir para auditar un proceso? Ya no hay que... en el Popular yo creo que yo era el área más auditada del banco porque tenía la responsabilidad de empresas y era una locura, o sea, todas las áreas de auditoría, claro, todo el tiempo. O sea, Henry estaba en ITIL y toda la cosa. ¿Sí? No, yo estaba en operaciones, pero aquí uno es alrededor del desarrollo de esas capacidades. En los temas de riesgo, ¿se acuerdan que hablábamos del ecosistema? Es idéntico. Lo que yo hice fue comenzar a llevarme a las áreas de riesgo a que vieran cómo funcionaban áreas de riesgo de entidades que ya estaban montadas en el mundo digital.
Entonces, ¿cómo había funcionado el BCP en Perú? Cosas buenas, cosas malas. ¿Qué estaba pasando en Davivienda? ¿Qué estaba pasando en Bancolombia? ¿Cómo funcionaba el BAC en Centroamérica? Esa es una. Y la otra es desde lo que los demás están haciendo. O sea, a mí mi banco me dice, no se puede. Entonces yo iba y decía, solución Bancolombia, solución Davivienda, solución Banco de Bogotá, solución tal. Ellos sí pudieron. Entonces te invito a que nos sentemos y miremos cómo ellos sí pudieron hacerlo. Claramente el tema de perfil de riesgo, apetito de riesgo, yo tengo que respetar lo que Pedro me diga, ¿cierto? Pero lo invito en ese proceso. Entonces desarrollamos capacidades, ¿cierto? Los integramos al ecosistema y estamos haciendo benchmarking permanente para que ellos estén viendo cómo los demás van evolucionando. Si ellos hacen parte, si ustedes los de riesgo hacen parte y nosotros los involucramos, ¿sí? Seguramente, insisto, el éxito es de todos. Y eso cuando yo hago la venta de que ustedes hicieron parte de ese proceso, porque eso también es importante. El ser humano se mueve sobre una premisa que es reconocimiento. ¿Cuándo te hicieron el último reconocimiento a ti? ¿No te acuerdas? ¿Vos? Hace mucho tiempo. ¿Vos? Cuando salieron de la casa del esposo, ¿la saludó? El novio, el hijo, el niño te reconoció, hubo un reconocimiento. Y si tú tuvieras y él no te saluda, ¿te duele? Claro, el ser humano, el reconocimiento es desde que yo saludo al vigilante. Cuando yo llegué y el caballero me dice, llegó tarde, pero llegó, bienvenido, ahí me reconoció. Ese reconocimiento es clave, ¿sí? Entonces, como seres humanos en equipos de trabajo de alto desempeño, tenemos que trabajar en modelos importantes, claves de reconocimiento. Sí, y yo termino aquí. Mi experiencia ha sido tanto corporativa como en FinTech, y en el caso mío es Insurtech. Nosotros vamos a salir ahorita más o menos en diciembre para el mercado americano, básicamente para el mercado latino, hispanoamericano, el mercado no atendido. Y nuestra experiencia, como es una Insurtech, obviamente el mundo tiene otra velocidad, otra dinámica, pero la experiencia te dice que está desde el punto de vista de la competencia. Digamos, en mi caso yo los creo desde el onboarding, está desde la competencia. ¿Sí? Y porque además, voy a decirle muy claro, muchos procesos de transformación se tienen que dar, pero por ejemplo aquí hay una compañía, creo que ya le dieron permiso, y estos señores en menos de un año consiguieron algo así como 2 millones de clientes, tanto en pasivos, activos, tarjetas y fondos de inversión, y están aquí. Ya entraron, ¿cierto? Creo que como en 3 meses le dan permiso para operar, más o menos, a esa velocidad. Cuando la velocidad viene así, créame que cualquier equipo directivo, ¿y ahora qué hago? Y rápido, desde allí, porque en realidad es de la única forma, porque sin duda es una restricción, porque no tienen la experiencia ni el conocimiento, ni han estado expuestos a ese ejercicio. Pero eso es así. No sé, Pedro, y que también creo que Pedro ha vivido eso también, pero ellos también nacieron así desde la innovación y de enfrentar nuevas cosas, ¿no? Dale, Pedro. No, yo creo que lo que han mencionado y nuevamente tener toda la sinergia y todos los pilares súper claros, en que entendamos, que todas las áreas entiendan cómo estamos involucrándonos, y clarísimo, tenemos que trabajar de la mano tanto riesgos como con todas las diferentes áreas en pro de los diferentes negocios, ¿no? Yo quiero decir algo ya para despedirme. Lo último es esto. Cuando ustedes se sentaron acá, querían escuchar igual de los temas de innovación y la introducción pues fue muy contundente. Intentemos llevar la innovación como algo práctico, y algo práctico es a través de la utilización de las herramientas para innovar. La innovación no es algo simplemente para las áreas comerciales, no es de productos y de servicios. La innovación, cuando uno maneja bien las herramientas, sirven para hacer innovaciones para la solución de problemas en la operación. Yo utilicé en la gerencia de operaciones, por ejemplo, la utilicé en el desarrollo de productos, utilicé la innovación, la sigo utilizando. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es básicamente no pegarse, que no está mal, el tema de la cultura y el pocillito, eso es importante, pero en la medida en que ustedes aprendan, practiquen, la prueben
¿cierto?, vean los resultados y generen confianza, la innovación se vuelve el mejor amigo para todos. De acuerdo. Muchas gracias. Henry, muchas gracias. Solo un detalle adicional que dijo Henry es que el mismo proceso de innovación, es decir, buscar el insight en esos, también es importante porque esto te ayuda a aprender que es importante, porque no, Sí, válido. para la organización, para todos, no es innovación, no es igual para todo el mundo. Créame, el presidente, el vicepresidente, el dueño, todos tienen diferentes conceptos de innovación. Aprender de esos insights y crear nuestro producto, hacer nuestro ciclo total de innovación con ellos, vale la pena. Porque una vez encuentras el elemento que lo mueve, haces el fit de mercado con ellos y eso arranca. Pero obviamente, en el caso mío fue la competencia, pero puede ser otro. ¿Listo? Muchas gracias a todos y se lo agradezco. Pedro, un placer, amigos. Después nos veremos. Chao, Pedro, que te Nos vemos en LinkedIn si Muchísimas quieren. gracias. En LinkedIn, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muy amable. Adiós.